a la sociedad civil, a los expertos, a todo aquel que tenga algo que decir, nos ayuda porque en el Senado de la República nadie tiene mayoría, nadie tiene 65 votos. No estaríamos dispuestos los presidentes de las comisiones, que a pesar de que alguien tuviera 65 votos, a sacar algo así. Ir a la construcción de una reforma secundaria, porque en las constitucionales se requiere otra votación, pero ir a las leyes secundarias con una votación de esta numeralia, pues no sirve, porque lo que se está buscando justamente es la integridad, el consenso de todas las fuerzas políticas, de todos los grupos parlamentarios, y así hemos ido trabajando en todo lo que hemos desarrollado. Yo he platicado con ustedes en corto y en largo, y les he comentado que para mí, para una serie de senadores, era muy importante poderlos escuchar, saber cuál era el quid de cada una de esas iniciativas, por decirlo así, de un problemario de los temas finos que a cada uno de ustedes les preocupa. Nosotros hemos recibido la iniciativa 3 de 3, la hemos circulado a todos los senadores de la República, y hemos sido muy respetuosos, porque a lo mejor lo que sería fácil es suscribirla y presentarla en pleno. No lo hemos hecho porque queremos ser respetuosos, ¿no?, de toda una estrategia, de toda una visión que tienen al estar recogiendo estas firmas, pero evidentemente nosotros estamos analizando, estamos estudiando, ha sido entregada a todos los senadores, y en el caso de que el proceso de dictaminación llegue antes, bueno, pues ustedes nos indicarán cómo la presentamos para que esté en una discusión franca, abierta y una dictaminación. Como ustedes saben, para poder dictaminarla, pues es necesario que ingrese al Senado. Hemos sido todos muy respetuosos de seguir los lineamientos que ustedes nos han marcado para estos temas. Decirles que la próxima semana nosotros presentaremos un paquete de estas leyes secundarias, de la Ley General de Responsabilidades, de la Ley General del Sistema, del Tribunal Fiscal de la Federación, de la Ley Orgánica del propio Tribunal Fiscal, y sin duda también de la Administración Pública. Estamos pensando en un paquete de cinco iniciativas que se puedan trabajar en un solo documento, además de algunas otras modificaciones. Como lo hemos hecho y como ustedes conocen la manera de trabajar de los presidentes de estas comisiones, no usamos o no estilamos el preparar un dictamen, circularlo 48 horas antes y sorprender a los senadores con un dictamen que es difícil procesar y estudiar. Siempre la manera de trabajar ha sido realizar un primer documento de trabajo, circularlo con todos los senadores de la República, con las organizaciones, con el INAI, con la Auditoría Superior, recibir observaciones, procesarlas, hacer unas mesas de negociación, avanzar lo que se pueda, y al final del día poderlo convertir en un dictamen y llevarlo hacia el Pleno. Es así que el resultado de las votaciones de las dos reformas constitucionales y de la de General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia, pues tenemos una votación arriba del 95%. Nadie está pensando en tratar de mayoritear, y menos en un tema tan delicado como es esto. Quédense con la certidumbre de que será la misma manera de trabajar, que esperemos que en 15 días tengamos ya un primer documento de trabajo donde empecemos a arrastrar el lápiz y a intercambiar opiniones de manera ágil. Y también déjenme decirles que seguiremos haciendo los foros que sean necesarios que pidan los senadores. Estas presidencias han sido incluyentes, tolerantes, entienden que todos tenemos maneras diferentes de pensar. Seguiremos escuchando a todos los actores que sean necesarios, que así los pidan los senadores de la República. Sin duda, cualquier comentario viene a fortalecer el trabajo de este Senado, y para nosotros también es una prioridad, es una urgencia. Estamos trabajando, tenemos una metodología clara de cómo se van a hacer las cosas, y bueno, pues eso es lo que yo les puedo decir, y les doy el uso de la palabra a cada uno de ustedes. El que quiera hacer uso de la palabra. Doctor Merino. Muchísimas gracias, senador. En primer lugar, quisiera pedir su autorización, senador presidente, para hacerle llegar el documento famoso que se ha sido. Muchas gracias, senadora. No es la ley 3 de 3, esa ya la conocen, sino el resultado de las deliberaciones en materia de los mínimos, senador Humberto Fernández, que hemos discutido y consensado durante muchos meses de trabajo, y están plasmados en este documento, que yo sé que el senador presidente podrá, si no tiene inconveniente, compartir con los. Gracias, senador presidente.
Son muchas preguntas y entonces es complicado, senador, responder a cada una de ellas como me gustaría, como suele suceder en otros ámbitos más académicos, digamos, más de reflexión. Entonces, le solicito su autorización más bien para hacer una respuesta genérica, si las señoras y señores senadores no tienen inconveniente. A mí me parece que tenemos que enfrentar, vuelvo a los coloquialismos, 3 locomotoras que corren paralelas, no necesariamente chocan, sino corren paralelas. Tenemos en primer lugar una inercia burocrática en México, que todos percibimos. Esta inercia burocrática impide que se comprenda que las obligaciones entregadas a quienes cumplen funciones públicas de la naturaleza que sean, incluyen atribuciones y dinero, y que frente a esas atribuciones y a ese dinero deben responder al país, deben responder al Estado al que sirven. Infortunadamente, la inercia burocrática ha alterado las cosas de tal manera que quienes ocupan posiciones de autoridad o de poder acaban mimetizándose con esas posiciones al extremo de considerar que son su patrimonio. El derecho administrativo que hoy tenemos en México ha sido incapaz de romper esa inercia, de frenar esa primera locomotora. Y ha sido incapaz, entre otras razones, senador, porque ha individualizado la lógica de la protección que el Estado se da a sí mismo, insisto, frente a los excesos, los abusos, las faltas de sus propios servidores públicos. No ha asumido, no ha entendido frente a esta primera locomotora que tenemos que insistir en que la Ley General de Responsabilidades, ya pusimos una versión en la mesa, pero cualquiera que sea el resultado de sus deliberaciones, señoras y señores legisladores, no puede mantener la misma visión del derecho administrativo que tenemos. Esto es particularmente grave. Si seguimos pensando que el derecho administrativo es un hijo menor del derecho penal, si seguimos pensando que ese hijo menor del derecho penal solamente puede actuar individuo por individuo a través de la verificación de procedimientos administrativos que se prueban con documentos burocráticos, que concluyen finalmente una revisión de un tribunal que revisa esa parte procesal, pero no va al fondo de las cuestiones que están planteadas en esos documentos, la impunidad va a seguir siendo la clave de la operación de la inercia burocrática mexicana. Es muy importante frenar esa locomotora modificando las piezas maestras del derecho administrativo mexicano y entendiendo que, por lo tanto, el asunto tiene que ver, ya se ha dicho mucho, no voy a insistir más, con redes, tiene que ver con capacidad de investigación de los hechos de corrupción que se presumen y que deben probarse, y tiene que ver con daños al patrimonio de la nación en cualquiera de sus manifestaciones, pero también con evidencia de que esas personas han incrementado su patrimonio o han trasladado los bienes de la nación para otros fines distintos a los que estaban originalmente previstos, como las campañas políticas, como los partidos, como la construcción de clientelas, como la compra del voto. Por lo tanto, es necesario modificar las bases del derecho administrativo sobre estas cuestiones que en otros países operan así desde hace mucho tiempo y que no acaban confundidas, lo dijo muy bien el doctor López Ayón hace un momento, con una especie de brazo de derecho penal, cuando en realidad se trata de otra materia y de otra forma de abordar la materia. La segunda locomotora es, en efecto, la locomotora del sistema político mexicano. Es verdad que tenemos un trasvase entre los hechos de corrupción que se viven todos los días a través de licitaciones públicas, de otorgamiento de licencias, de fideicomisos públicos,
de subejercicios que se trasladan a lugares que acaban siendo verdaderas cuevas de oscuridad y que acaban financiando tanto patrimonios personales como actividades políticas que no pueden ser confesadas ante las autoridades electorales. Todo esto ha venido sucediendo de manera ya sistemática, se ha vuelto parte del sistema político mexicano y todos estamos al tanto de esta situación. Por fortuna, la reforma constitucional permite, a través de esta legislación secundaria de la Ley General de Responsabilidades y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, efectivamente, senadora Marta Tagle, creo que fue quien hizo la pregunta específica, Pilar Ortega, efectivamente estas son las dos piezas maestras de las que tendré que desprender, a nuestra opinión, el resto de las reformas jurídicas. Bueno, en la Ley General de Responsabilidades que se ha propuesto, se incluyen, porque así lo mandata la Constitución, no de manera caprichosa, porque así lo decidió nuestro legislador, nuestro constituyente, decidieron que hubiera una ampliación del derecho administrativo hacia particulares y nosotros consideramos que es necesario incluir a los partidos políticos, una vez más, y a los sindicatos, así como a las empresas o a cualquier persona que obtenga beneficios directos o indirectos, personales o colectivos, de cualquier desviación en la que se acredite no solo una falta procedimental, sino el incremento de un patrimonio personal y el daño al patrimonio de la nación. Es una propuesta que está concretamente expresada en las deliberaciones y en los documentos de la Ley General de Responsabilidades. Mientras se siga creyendo que la mecánica de corrupción que alimenta y engrasa el sistema partidario mexicano, lo digo cuidadosa pero directamente, mientras se siga creyendo que solo se puede atajar por la vía electoral y solo a través de la fiscalización del Instituto Nacional Electoral, me temo que nos vamos a seguir equivocando. La única forma real de atajar ese sistema, esa locomotora política que nos lastima todos los días, es reuniendo los elementos jurídicos suficientes para impedir que la fuente de origen de esos recursos siga fluyendo como ha venido fluyendo en los últimos años. Y esa fuente de origen depende de cómo ustedes diseñen el Sistema Nacional Anticorrupción. La tercera locomotora, y con esto termino, tiene que ver con, de nuevo sé que me meto en camisa de 11 varas, pero tenemos una visión muy conservadora del derecho en México. Tenemos una visión particularmente conservadora en materia administrativa, del derecho administrativo. No hemos acabado de entender, lo voy a repetir, que el derecho fundamental, que existe un derecho fundamental a tener una administración pública eficiente y honesta. Y que el derecho administrativo, por lo tanto, no puede seguir siendo leído en clave patrimonialista, en clave de cómo nos protegemos unos a otros, quiénes son unos y quiénes son otros, los que trabajan para el servicio público, los que están en la función pública. No puede seguir siendo así, porque entonces estos problemas no se van a resolver nunca. Es nuestra opinión, por lo tanto, que control interno y fiscalización son instrumentos de prevención por su propia naturaleza. Cuando se fiscaliza, cuando se audita, se está buscando no a ver quién es el pillo de la institución, sino cómo se cumplió o cómo no se cumplió con los objetivos que la institución, el órgano, la dependencia, el ente revisable debió cumplir con sus objetivos. Lo mismo sucede con el control interno. El control interno no es una policía interior, no es asuntos internos de una institución policíaca. El control interno debe estar construido con el propósito de ex ante garantizar que las distintas funciones que cumple una institución pública efectivamente se cumplan.
y que se cumplan de conformidad con los recursos y con los plazos establecidos. Cuando se habla de corrupción, se habla de otra cosa. No se habla de poner a los contralores internos a perseguir a los servidores públicos, del mismo modo que tampoco esperamos que los auditores de la Auditoría Superior de la Federación hagan una labor policíaca. De eso no se trata. Se trata de que durante el ejercicio de sus funciones, si efectivamente se encuentran situaciones de corrupción, se puedan detectar y llevar a las instancias que ustedes ojalá logren construir y empoderar para hacer la investigación de las redes que estuvieron involucrados en esos hechos de corrupción. Ya al día de hoy, no traigo las cifras en la mano, senador, y no quisiera equivocarme demasiado, pero tengo en la memoria que al día de hoy más del 60% de los procedimientos de responsabilidades que inicia la Secretaría de la Función Pública proceden por denuncia, no por la investigación de los contralores o por el resultado de las auditorías externas, sino porque la gente lo denuncia. Bueno, las áreas de investigación tendrían que estar preparadas para que eso efectivamente sucediera. Y termino ya. La única manera, creo yo, de frenar esta locomotora de una lectura muy convencional, muy conservadora del derecho en México, es en efecto abriendo la puerta a la vigilancia pública. Es exigiendo pública, abierta, francamente, democráticamente, que el Sistema Nacional Anticorrupción esté en efecto construido con el cristal de la vigilancia ciudadana y con suficientes medios para poder mostrar lo que ese sistema está haciendo. Va a ser muy interesante, por ejemplo, que una de las 7 sillas del sistema será el Consejo de la Judicatura, como ustedes saben. Creo que nos vamos a asomar a través del Sistema Nacional Anticorrupción a un territorio que tradicionalmente ha sido difícil de explorar, por decirlo menos. Creo, por lo tanto, que afirmar esa séptima silla no como la cabeza política del sistema, eso sería un error, sino como la ventana a través de la cual se puede exigir pública y abiertamente a estas instituciones, al resto de las instituciones que cumplan con su deber, puede ser una de las garantías de su operación. Me extiendo ya más de la cuenta y aquí termino. Gracias, senador. Gracias, doctor Merino. Doctor López Ayllón. Sí, gracias. Pedí la autorización de Eduardo y de Juan, porque lamentablemente tengo un compromiso académico, tengo que irme a las 5:30, ya voy al otro lado de la ciudad. Y seré muy breve. Decían que parecía muy complicado, ¿no? Yo creo que el sistema no es tan complicado. Yo creo que es un espacio donde está el que fiscaliza, el que hace el control interno en la Administración Pública Federal y a través de ellos probablemente las contralorías de todas las entidades federativas y de otros órganos autónomos. Está el fiscal, está el que juzga tanto en la parte administrativa como en la parte jurisdiccional, están los ciudadanos, está el fiscal. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues lo que tienen que hacer es concertar las políticas para que cada quien en el ámbito de su acción actúen de manera conjunta. Y muy probablemente va a ser, dada la dispersión y la amplitud del fenómeno, que puedan atacar todo al mismo tiempo. Yo creo que esto sería un error. Yo creo, por el contrario, que una estrategia de focalización y de concentración de esfuerzos de todos los órganos que integran esto permitiría empezar a generar los resultados, cuya última ratio no es sancionar a los corruptos, cuya última ratio es que las administraciones en realidad funcionen adecuadamente, ¿no? Ese es, me parece, el sentido. Y el diseño institucional tendría que facilitar que en vez de que cada quien llegue a pelear su pedacito de parcela, ¿sí? Suele suceder, lo hemos visto, ¿no? Que logren una acción concertada, ¿sí? Focalizada, una política pública, y luego puede haber muchas otras que faciliten entonces el tránsito a este resultado que estamos pidiendo. Y entonces sí,
creo que la lógica de la integridad hace sentido por sobre la lógica de la sanción, porque creo que también hay que combatir la percepción de que todo servidor público es corrupto y que estamos hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, me parece y que el éxito del sistema estará en meter mucha gente a la cárcel. Ojalá sí, con una buena ley de responsabilidades pueda haber consecuencias cuando se detecten las conductas incorrectas. Hacer esto es suficientemente difícil, ¿sí? Para que suceda bien, hay que hacerlo, pero me parece que la lógica del sistema está en esta idea de ir modificando estructuralmente las conductas de manera parcializada, y que el diseño institucional tendrá que orientar a que estas 7 sillas trabajen de manera concertada y tenga entonces, y los pesos y contrapesos están entre ellos justamente, ¿sí? Y por eso la importancia de la 7ª silla, la silla ciudadana, porque es la que, si funciona bien, evitará que en vez de culpas mutuas, o yo lo acusé, tú lo soltaste, ¿no? O tú nunca ejerciste la acción, o 1000 otros ejemplos que me puedo imaginar, ¿sí? Se vuelve una lógica no de ese tipo, es una lógica de acción concertada y de responsabilidades compartidas en órganos que tienen sus competencias, porque se sabe quién controla, quién fiscaliza, quién acusa, quién juzga. Esa me parece que debería ser la lógica inherente y que es la que me parece que vale la pena discutir, y luego darle la herramienta correcta, que es una buena ley de responsabilidades administrativas, en la lógica que ya dio el profesor Merino. Yo con esto haría mi comentario, agradezco muchísimo la invitación y les pido una disculpa por tener que salir, pero bueno, me llevan otras. Muchas gracias. Gracias, usted muy amable, doctor. Le damos el uso de la palabra al maestro Bojorges. Gracias, senador. Bueno, hay muchos temas y como siempre poco tiempo. Eso no sé si abre la puerta para la propuesta del senador Ríos Peter de mantener foros permanentes. Pero lo que me queda muy claro es que esta va a ser una batalla mucho más larga que la batalla legislativa. Esta es una batalla de cambio de régimen, y me queda claro que también que pocas veces hemos visto una política nacional, bueno, no existe una política nacional articulada en el tema. Si ustedes van a la conferencia permanente de Contralores de Estados de Federación, que está presente a través de cada uno de los contralores de los estados, lo que verán son discusiones muy interesantes en los que la Federación le lleva a los estados los temas. Ellos debaten entre sí, hablan de mejores prácticas y de algunas campañas anticorrupción y pro transparencia que tienen, pero no hay una política nacional. Hay si acaso, pues la transferencia de algunas experiencias nacionales o federales al ámbito estatal. Yo me imagino que en un sistema nacional anticorrupción como el que se haya descrito aquí ampliamente, la reunión nacional de contralores tenía un solo objetivo: ver cómo nos acercamos al cumplimiento de las metas que tiene la política nacional anticorrupción y qué tiene que hacer cada uno de los estados de la República para que esas metas se cumplan. Sería una reunión muy diferente a la que ahora tenemos. Sería una reunión de trabajo frente a un tablero de control donde habría 50 indicadores y tendríamos que ver si nos estamos acercando o no al cumplimiento de estos indicadores y de estos objetivos. Pueden ser de carácter preventivo, pueden ser de carácter punitivo, pero el hecho es que en este momento no tenemos tal plataforma a nivel nacional. No hay una mesa en la cual el Estado se reúna a discutir si está cumpliendo o no una política nacional. En primer lugar, porque no hay una política nacional, y en segundo lugar, porque el diseño institucional no permite que se avance de esta manera. Me queda muy claro también, escuchando este cambio de régimen al que hacía referencia el senador Encinas, que nuestro sistema de control está diseñado o estuvo diseñado, lo recordaba también la senadora Díaz, desde la lógica presidencialista y desde la lógica vertical a la que ya se hacía referencia aquí. Era un instrumento de control del presidente, no un instrumento de control democrático. Estamos desmantelando un sistema de control vertical, tradicional. La Contraloría General de la República lo que buscaba era meter en orden a los adversarios políticos y a los miembros del equipo presidencial, pero no rendir cuentas y no hacer de un sistema donde el control democrático fuera el imperante. Sí estamos desmantelando una estructura vertical, presidencialista, diseñada desde el modelo de partido hegemónico o partido casi único,
para tener un modelo de carácter democrático, pero no se lo hemos dicho, y ahí puedo coincidir con el senador Ruiz Peter, no se lo hemos dicho a la opinión pública. La opinión pública no ha entendido que hemos tocado juntos, los que nos interesa que cambie la ley y quienes pueden hacer que la ley cambie. Hemos cambiado más de 14 artículos de la Constitución y esa hoja de ruta a la que hacía referencia Juan, pues no está clara para nadie, ¿no? Parecería que la única hoja de ruta son los transitorios de la reforma constitucional y no un plan ambicioso que pues tiene que definir y cambiar la legislación en los estados, más de 20 instrumentos federales de ley y estas 2 leyes generales. Me da la impresión de que no hemos logrado persuadir a la opinión pública del alcance de este cambio, en buena medida, senador Ruiz Peter, porque yo no estoy convencido de que todos en este momento veamos la necesidad de un cambio tan profundo en los órganos legislativos. Tengo la fortuna de ver cada semana a los diputados de distintos grupos parlamentarios y no solamente, senadora, consideran que esto es complicado, no saben por dónde empezar y no tienen claridad de hacia dónde tenemos que enfilar las baterías en este tema. Entonces yo también coincido con Juan, se necesita una hoja de ruta y se necesita lo que los anglosajones llaman un situation room, ¿no? Un cuarto de situación en donde veamos qué estamos avanzando, quién está avanzando, qué se está haciendo y se informe permanentemente a la opinión pública. Sobre la movilización ciudadana tengo una posición, trabajo en un organismo internacional, de Transparencia Internacional, y con regularidad nos reunimos los capítulos para discutir estrategias a nivel regional o global. Yo sé que en este momento en muchas mesas del país, me ha tocado escucharlo de muchos empresarios, de muchos activistas en el país, les encantaría que tuviéramos una CICIG, como en el caso de Guatemala, una comisión internacional independiente. Hay también quien le gustaría mucho que hubiera movilizaciones como en El Salvador, como en Honduras, como en Brasil, donde los ciudadanos salieron a las calles a exigir que cambiara el sistema. Son alternativas políticas para nuestra sociedad y nuestro país. Pero a mí me parece que la decisión que hemos tomado quienes estamos, aquí no se dice detrás, sino delante de la iniciativa 3 de 3, es otra. Lo que queremos es que esta irritación, esta movilización social se traduzca en cambios institucionales. Lo que hemos descubierto de los casos que acabo de mencionar es algo que platicamos Juan y yo el otro día en un chat sobre las primaveras árabes, ¿no? Tuvieron enorme movilización social y terminaron siendo gobernados por militares, ¿no? Me da la impresión de que lo que queremos de la primavera mexicana, si me permiten llamarlo así, es que haya esta amplísima participación social, sí, pero para transformar de fondo el régimen político y para transformar las instituciones. De muy poco nos va a servir sumar a las otras muchas razones para manifestarse. Estoy pensando en Ayotzinapa, estoy pensando en Tlatlaya, estoy pensando en las que se agregan cada semana, como decía el senador. De muy poco nos va a servir agregarle el tema anticorrupción si no hay una salida institucional y de transformación. Creo que en eso también coincidimos. Lo que espero de la primavera mexicana es que la gente se movilice para transformar el régimen político y administrativo del país. Y por último, sé que hay una serie de preguntas, comentarios de carácter mucho más técnico y mucho más específico. Me gustaría, por supuesto, abordarlas. No lo hago en respeto del tiempo compartido en esta sesión, pero sí tengo la impresión de que tenemos que empezar a ver esto como sistema de la siguiente forma y ojalá con esta muy sencilla ilustración lo pueda transmitir. Cuando pensamos en las licitaciones públicas, normalmente pensamos en el proceso que va de la publicación de la convocatoria a la adjudicación de un contrato. Y cuando de manera espontánea algún gobernador, algún alcalde quiere enfrentar el problema de la corrupción, lo que hace es, por ejemplo, subir a YouTube esta parte del proceso y dice, vamos a grabar todo, vamos a ponerlo desde la convocatoria, ¿no?, hasta que se adjudique un contrato. Y me da la impresión de que estas soluciones que no lo son, o estas propuestas parciales, pues han ido agravando el problema de la corrupción en el país, porque todos sabemos que el problema empieza desde la planeación, ¿no?, desde la determinación de la necesidad del bien, del servicio o de la obra pública, e incluso en un sistema democrático como el nuestro, desde las propuestas de campaña.
digamos, si el candidato que ha sido favorecido con el voto popular propuso hacer la obra A o B, y decidir que uno va a proponer A o B nos lleva al tema que se ha planteado ya aquí de la corrupción política. Me da la impresión que el problema no estaba en la licitación. El problema empezó desde el ciclo democrático en el cual se hicieron planteamientos que venían con los dados cargados y que sencillamente se reflejan en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales y en la determinación de las licitaciones. Muchas de las licitaciones polémicas que hemos visto en los últimos meses vienen incluso de otras administraciones, ¿no? La Comisión Intersecretarial para Desincorporaciones decidió hace 7 años algo que se materializa, o en el apagón analógico, no hay decisiones que vienen incluso de otras administraciones. Entonces me da la impresión de que no hemos visto a la política pública como ciclo y seguimos pensando, como en los años 80 y 90, que hacer una auditoría es enfrentar la corrupción. Como decían los gobernadores cuando yo era más joven, a mí que me auditen, ¿no? Como si la auditoría fuera a resolver algún problema en esta materia. Creo que lo que en las palabras de muchos especialistas, algunos aquí presentes y otros que han estado en las deliberaciones, lo que está por delante es entender que esto es sistema no solo porque se juntan las piezas del rompecabezas, sino porque tenemos que empezar con el ciclo de política pública completa. Si hay una parte preventiva, debe haber una parte punitiva, y cuando hablamos de desmantelar redes de corrupción, creo que a lo que nos referimos es sencillamente a que la hermana gemela de la corrupción, la impunidad, no esté presente como está presente todos y cada uno de los días en el país, en una línea. Transparencia sin una anticorrupción efectiva es igual a impunidad. Y hoy tenemos, gracias a la exigencia social y gracias a este Senado, más transparencia. Todavía no tenemos anticorrupción efectiva y por lo tanto gozamos de altísimos niveles de impunidad en este país. Muchas gracias. Gracias, maestro Jorge. Doctor Pardiñas. Muchas gracias, senador Escudero. Empiezo con una coincidencia con el senador Luis Humberto Fernández y una diferencia que tal vez fue responsabilidad de un malentendido de mi parte. La coincidencia es la parte del ciclo que mencionó usted con muchísima precisión de el acompañamiento de apoyos electorales ilegales que después se convierten en contratos. Creo que lo tenemos que atender. Y va a haber, eso es un problema que refleja, yo diría, es como una especie de gota en el océano, o cubeta, porque es bastante más grande barril o alberca, que refleja todo el problema y cómo lo tenemos que empezar a enfrentar de manera sistémica y de muchos frentes, y que con una sola bala no lo vamos a poder acabar. La parte que tal vez fue un malentendido mío fue la solicitud de que nosotros presentáramos los mínimos irreductibles. Me encanta sentarme a platicar con Mauricio y con Eduardo, pero llevamos como 8 meses sentándonos a definir los mínimos irreductibles que están en el documento que presentó Mauricio y en la ley 3 de 3. Entonces, respetuosamente, creo que ya hicimos parte de la chamba que le corresponde a esta Asamblea Constituyente, esta Asamblea Legislativa, y pues más bien lo que nosotros esperaríamos es al revés, que ya en función de lo que nosotros les presentamos, ustedes determinen de esos documentos qué les parecen los irreductibles y qué no. Entonces, si entendí mal, me disculpo, y si no, no sé si estoy hablando a nombre de todos, por lo menos a mí propio, creo que los mínimos ya los construimos, ¿no? Y ahí están, y los presentamos. Sobre la diferencia con mi amigo el senador Ríos Peter, ¿dónde nos va a agarrar el 28 de mayo, Armando? El día que se vence el plazo constitucional. Ya con ley, yo dije que en abril. Sí, son muchas cosas, hay que definir el mapa de ruta. Y en esta discusión de foritis, no foritis, más foros, menos foros, cancelación del proceso. No quiero tomar aquí una visión de que no, la ciudadanía no participe, por supuesto que no. Pero creo que hay una idea que me sorprendió un poco que no la mencionara Eduardo, porque es de él. Que esto cambie las reglas. Él dijo una frase muy importante: esto implica un cambio de régimen. Y lo que quisiera avanzar aquí es que sea un cambio no solo de fondo, sino de forma, atendiendo una de las frases de los fundadores del sistema, de la
sistema político mexicano de democracia moderna de don Jesús Reyes Heroles, de que en política la forma es fondo. ¿Por qué no pensar en que este proceso legislativo se apegue, y esa es la idea de Eduardo, a las reglas más estrictas de parlamento abierto que existen en el mundo? Uno, este llamado cuarto de situación, pues que sea más una pecera que un cuarto. Y si algún senador, por ejemplo, sobre la ley general de responsabilidades, la ley 3 de 3, legítimamente se opone a que se haga pública la declaración patrimonial, puede ser, es una diferencia de criterio que habrá que discutir. Que lo haga en el canal del Congreso frente a la sociedad mexicana y que argumente de manera explícita por qué no está de acuerdo. Si se hacen cambios sobre las propuestas, ya sea la nuestra, las que ustedes presenten, que los cambios tengan madrina o padrino, ¿no? Que no estén huerfanitos, que se vea quién acompaña esos cambios, quién los promueve. Y yo creo que pues con el tiempo y la energía que le hemos invertido varias de las organizaciones aquí, pues estaríamos muy honradas en formar parte de esa pecera de situación, o no sé cómo llamarlo, pero que combine la transparencia, criterios de parlamento abierto, que incorporas a la ciudadanía, pero ya sobre el trabajo legislativo, ya sobre temas muy específicas, no sobre conferencias y foros que pueden aportar mucho. Yo vivo de eso, no me voy a presentar objeciones al respecto, pero sí ya sentarnos a trabajar con una agenda y con propósitos mucho más claros para ir avanzando, atorándonos y desarmando esos puntos de controversia, ¿no? Que es el proceso natural de toda negociación, y ojalá pudiéramos incidir no solo en la forma, sino también en el proceso determinado por los criterios de Parlamento abierto. Muchas gracias. Y gracias, senador Escudero, por la cortesía y el respeto hacia nuestra propuesta, porque sabemos que pues está en su derecho constitucional de haberla presentado usted o algún otro de los miembros del Senado, y agradecemos mucho que nos hayan permitido este espacio justamente de trabajo ciudadano para conseguir las firmas, y lo valoramos mucho. Los agradecidos somos nosotros y estaremos pendientes si requieren que la presentemos para hacerlo, aunque le insisto, yo le he circulado ya a todos los senadores para que la tengan, para que la conozcan con las otras iniciativas. Y doctor, quédate con la certeza, como siempre lo hemos hecho, de tener un debate público, abierto, de coincidencias y de diferencias como los hemos tenido con el doctor Merino. Siempre hemos expresado el por qué sí o el por qué no, a veces estamos de acuerdo, a veces no. Me parece que las posiciones delicadas en el Senado que vimos, como los temas de derechos humanos, que eran temas muy delicados, algunos subimos a decir por qué no estábamos de acuerdo y otros por qué sí estaban de acuerdo. No tendría por qué ser diferente esto. Me parece, como bien dices, doctor, que a cada uno de los artículos, de los temas importantes, cruciales que se han presentado, al haber alguna negativa o alguna discrepancia, habrá que decir el razonamiento jurídico, igual de allá para acá, ¿no? Como siempre les ofrecemos, tener una mesa abierta sobre el documento de trabajo, recibirlos, volvernos a juntar y trabajar de la mano de manera permanente. Si nadie quiere hacer uso de la palabra, les agradezco el haber estado aquí con nosotros. Muy buena tarde, gracias, señores.